Estamos estudiando en la mañana la nula influencia de una fe sin convicciones y tomamos el ejemplo de Génesis capítulo 19 en la destrucción de Sodoma y Gomorra de la vida de Lot. Lot, sobrino de Abraham, fue rescatado junto a sus hijas de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué fue rescatado? Porque era justo y Dios no iba a destruir al justo junto al impío. Si hubieran habido más de 10 justos o 10 justos, Cristo o Dios no hubiese destruido Sodoma y Gomorra. Hubiera tenido misericordia de las ciudades. La cosa personalmente que yo creo de por qué no la habría destruido con 10 personas, porque 10 personas de justos ya constituye un grupo de creyentes que puede influenciar positivamente en una ciudad. Pero lamentablemente vimos en la mañana que Lot tenía convicciones tan dañadas por su apego a las cosas del mundo, si bien tenía un amor genuino por Dios, pero también vivió confundido por estar cerca del mundo, quizás por su esposa, quizás por sus hijas, por las malas decisiones que él tomó, y cada una de esas cosas llevó a que tuviera nula convicción y nula influencia en la vida de sus familiares. ¿Cuál fue el resultado de eso? Es que yendo los ángeles a rescatar a toda la familia, solamente terminó salvándose él solo. Su esposa se convirtió en sal, sus yernos perecieron en la ciudad y sus hijas cometieron el aberrante acto del incesto, ambas, y de la cual nacen dos naciones que a la larga fueron una piedra de tropiezo, como alguien dijo, no una piedra, un clavo de tropiezo, un clavo en el zapato para el pueblo de Israel. Eso es lo que estudiamos en la mañana y ahora vamos a ver 4 puntos de este estudio respecto de las decisiones de Lot. Vamos a analizar 4 cosas porque en esta nula influencia de una vida sin convicciones tenemos que sacar algo que nos pueda ayudar a nosotros también para no cometer el mismo ejemplo. Entonces nos vamos a tomar este tiempo para desarrollar estos 4 puntos y esperamos que Dios pueda bendecirnos a través de la palabra. Como ya en la mañana leímos todo el pasaje, no vamos a leerlo de nuevo, pero sí le invito a 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, y ahí vamos a comenzar nuestro estudio. Y vamos a leer el 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Leamos 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Que Dios bendiga su preciosa y hermosa palabra. Espero que esta enseñanza sea de beneficio para tu vida, así lo ha sido para la mía, y espero que sea gratificante para evitar los errores que otros cometieron. Por eso la Biblia lo pone ahí como advertencia para nosotros. Bueno, tenemos la historia de este hombre Lot, que si nosotros leyéramos solamente el capítulo 19 de Génesis, nos daría la sensación de que Lot probablemente no sería salvo. Un hombre que tomó malas decisiones, un hombre que se apartó de su tío, se acercó al mundo literalmente, y fue absorbido por ello, y su fe y su amor por Dios, se demuestra eso ahí en el amor
a los ángeles, cómo los recibe, cómo los cuida, cómo los trata, no fue suficiente porque no tenía convicciones duraderas, convicciones firmes. No tenía convicciones que puedan influenciar en la vida de su esposa, de sus hijas, de sus yernos. Porque sucede, queridos hermanos, que cuando un cristiano tiene un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, nada bueno puede salir de ello. Si nosotros nos quedáramos con todo el relato de Génesis 19, perfectamente pensaríamos que Lot era un impío más. Sin embargo, tenemos este texto en 2 de Pedro por la palabra inspirada de Dios. Y la palabra inspirada de Dios nos dice que Lot era justo. Y literalmente es justo decir esto porque el mismo Abraham le había preguntado al Señor en su intercesión por Lot, ¿acaso destruiría al impío junto al justo? Bueno, el Señor dijo que no lo haría así y libró a Lot. En esa libertad obviamente también se salvaron las hijas, pero ojo, las hijas se salvaron de ser consumidas en la destrucción de las ciudades, pero no se salvaron de una vida lejana a Dios. Por algo los hijos de ellas terminaron siendo enemigos del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Lot fue el único que se salvó. El único que se salvó, y lo sabemos por este texto de la palabra inspirada de Dios. El apóstol Pedro recibe la revelación del Espíritu Santo y nos dice que Lot era justo. Que en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que está ahí puesta como ejemplo para nosotros, dice el versículo 6, libró al justo Lot, versículo 7, y este justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, o sea, él no lo pasó bien. Y hay que tener eso en cuenta para ser súper justos en analizar y sacar una enseñanza de la vida de Lot. No podemos decir que simplemente fue una persona perdida, etc. Tenemos que decir que él abrumaba su vida por la mala conducta. El problema es que cuando no se tiene convicciones, viven de pena en pena, de infelicidad en infelicidad, y no pueden influir de manera positiva en esa ciudad, en las personas, mucho menos en la familia. Así que, ¿qué le queda a un cristiano sin convicciones que se aparta de Dios? Sufrir. No le queda otra cosa que sufrir. Y yo he visto muchos cristianos que se han apartado de Dios y que a mis ojos, muchos que se alejan de nuestra iglesia o de otras iglesias, los pastores me lo dirán también, y pueden corroborarlo, se muestran como personas que están súper bien, pero están carentes de algo, están sufriendo por sus decisiones y les cuesta dar el paso de volver a los caminos de Dios. Uno nunca pide que vuelvan a la misma iglesia, si no es la que le acomoda, hay muchas más, pero sí que vuelvan a los caminos del Señor. Y aún así no vuelven. Algunos están cegados por lo que el mundo ofrece y creen que ahí están mejor, pero los resultados de su vida son totalmente desastrosos, como lo vemos en la vida de Lot. Los resultados de Lot son totalmente desastrosos. Bueno, eso es todo lo que tenemos y ahora vamos a los 4 puntos que hemos desarrollado. Primero, ¿qué es lo primero que aprendemos de todo esto? Que Lot no solo se alejó de Abraham cuando se separaron, sino que también se alejó de Dios. Dios llamó a Abraham para darle la tierra especial y levantar de él un pueblo para que le honrara. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos, o sea, Babilonia, en la llanura de Sinar, muy lejos, al otro lado del desierto de Araya.
al punto que para llegar a la tierra prometida él tenía que avanzar en media luna para no cruzar por el desierto, porque eso sería casi un suicidio. Por lo tanto, el viaje de Babilonia hasta esas tierras era un viaje duro, largo, mucho más para la época. El Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Pero él se llevó a Lot. De hecho, se llevó a su padre, pero su padre se quedó en Harán, ahí fallece su padre, digamos a mitad de camino, y se lleva a Lot, su sobrino. No tengo duda de que Abraham amaba a Lot y Lot amaba a Abraham. Tampoco tengo duda de que Abraham amaba a Dios y Lot amaba a Dios también. Pero lamentablemente la Biblia nos describe que en la vida del cristiano está el cristiano maduro, tipificado un poco en la vida de Abraham, aunque él también cometió errores como todo ser humano, pero siempre fue más maduro, más cercano a Dios, más apegado a Dios. Y obviamente eso crea convicciones e influía en la vida de Lot. Pero una vez sacado Abraham de su cuadro, al separarse de él, se debilitaron sus convicciones porque vivía al amparo de Abraham y de las convicciones de él. Fueron totalmente debilitados y la Biblia también muestra que hay creyentes carnales. Si usted va a 1 Corintios, vamos ahí, por favor, capítulo 3, porque hay personas que dicen no existen los creyentes carnales, no hay tal cual de los creyentes carnales, o se es creyente o no se es creyente. Pero tenga cuidado, porque eso no lo decide usted, eso es Dios quien lo tiene que decidir y su palabra es la autoridad definitiva. Por ejemplo, en 1 Corintios habían creyentes carnales, había carnalidad, habían divisiones, habían pleitos que no debían haber en los cristianos y que no debe haber en los cristianos al día de hoy. Pero los había. Y cuando los hay, ¿qué se puede decir de un creyente? Por ejemplo, hay creyentes que el día de hoy no tienen el amor de congregarse, el amor de hospedar, el amor de orar y leer la palabra de Dios. No podríamos decir que son súper espirituales. Ahora, tampoco podemos decir que no son salvos, pero sí podemos decir que son carnales. 3.1 dice, de manera que yo, hermanos, ¿qué significa que hermanos? Que tienen a Cristo, ¿cierto? No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando hablamos de carnales es una manera de decir que son infantiles, apegados más a las cuestiones de la carne que a las cuestiones espirituales. Por eso dice como a carnales. Dice, os di a beber leche y no vianda, o sea, la leche versus el alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún, ¿qué dice? Sois carnales. Sois carnales. Una vez una persona me dijo, pero ahí dice que son como carnales, no significa que existan los carnales. Sí, bueno, eso es lo que dice en el versículo 1, pero en el versículo 3 lo dice claramente. Porque aún sois carnales, es un hecho. O sea, una persona que no puede recibir alimento sólido y que no tiene conductas sólidas o convicciones sólidas, no puede ser un creyente espiritual, sino carnal. Eso es un hecho. Eso es lo que la Biblia está diciendo. ¿Y qué más dice? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, esa es la razón por la que Lot se separó. Porque hubieron divisiones entre sus pastores con los pastores de Abraham. Pelearon los unos con los otros. Al punto que Abraham tuvo que hablar con Lot y decir, vas a tener que elegir un lugar porque no podemos estar juntos, ya que están creciendo nuestros ganados, nos vamos a pelear las tierras, nos vamos a pelear los pastos, y tú tienes que tomar un lugar. ¿Qué eligió? Eligió toda la llanura que conducía hasta Sodoma y Gomorra. Eligió lo mejor,
Bueno, Abraham no importa, dijo, yo lo que sea que Dios me dé, porque Dios me hará prosperar. Cuando uno tiene profunda fe en Dios, deja todo en las manos de Dios. Dios sabe prosperarnos, hermano, aún en el desierto. Dios le dio a su pueblo agua de la roca, le dio maná en el desierto, le dio codornices para comer carne, le dio una columna de fuego en la noche y una nube en el día para que no se asoleasen. Así que, hermanos, Dios sabe proveer al suyo, pero Lot consiguió lo mejor porque tenía la mirada puesta en esas ciudades. Empezó a mostrar en su carnalidad, en su baja espiritual, en su falta de convicciones, su mala decisión. Así que Lot no solo se alejó de Abraham, también se alejó de Dios. Y se alejó de Dios y se acercó al mundo. Qué triste. Qué triste. Miren lo que dice 1 de Juan 2.15. 1 de Juan 2.15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora acá Juan es mucho más categórico. Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y yo he repetido hartas veces que Lot sí es salvo, porque la Biblia lo dice en segunda de Pedro. Pero ojo, yo no digo que Lot amó al mundo. Sí creo que su mujer terminó amándolo. Sí creo que sus hijas terminaron amándolo. Sí creo que sus yernos terminaron amándolo y no fueron salvos. Pero Lot se dejó seducir. Y eso sí puede suceder. Esto es lo mismo, queridos hermanos, que el controvertido tema de la posesión demoníaca. ¿Puede un creyente ser poseído por Dios? ¿Puede un creyente ser poseído por el diablo? Bueno, mi respuesta es, un creyente no puede ser poseído por el diablo. Pero un creyente sí puede ser estorbado por el diablo. ¿Me entiende la diferencia? Poseído es entrar y ocupar el trono del Espíritu Santo. Bueno, cuando un creyente es verdadero, eso no sucede. Pero eso no inhabilita para que el diablo te estorbe y te moleste y te seduzca. Porque somos seducidos gracias a nuestras propias concupiscencias, nuestros malvados deseos, y Satanás sabe dónde poner la miga de pan para que nosotros vayamos detrás de ella. ¿Hacia dónde puso la miguita de pan de Lot? Hacia ese mundo que le sedujo un poco. Y cuando uno tiene bajas convicciones, toma malas decisiones porque está lejos de Dios. Eso es lo que tenemos que entender de esta historia. Una persona necesita convicciones firmes. Por ejemplo, si la Biblia dice no robar, no robaremos. No importa la circunstancia, no importa cómo sea, no hay que robar. Una persona de convicciones, no importa lo que le digan, no importa lo que le hagan, no robará. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero una persona espiritualmente débil, una persona espiritualmente baja o carnal, como dice la Biblia, siempre va a encontrar excusas y va a ser seducido con la idea de justificar un robo. Y así en esto o aquello o aquello. Es lo que le pasó a Lot. Lot no es que amaba al mundo, lo dice 2 de Pedro, él era abrumado por la conducta de ellos. Se dio cuenta que esa seducción que le traía a esa ciudad no fue de lo mejor, pero era tan débil de sus convicciones, tan poco proactivo en las cosas de Dios, que no influyó en nada y terminó trayéndole puras desgracias. Pero la Biblia, es bueno recordarlo y releer lo que acabamos de decir. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, Lot no es que amaba, pero fue seducido. ¿Pero qué podemos decir de su mujer? Le costó un mundo dejar eso. ¿Qué podemos decir de sus yernos? No, ellos se burlaron del mismo Lot, de su propio suegro. ¿Qué podemos decir de las hijas? Cometieron los mismos actos que aprendieron de Sodoma y Gomorra. No, ellos no son salvos, claramente.
y no me estoy erigiendo como Dios, sino basado en la evidencia y lo que dice el versículo. Y también basado en lo que dicen los versículos, creo en la salvación de Lot, pero también creo que fue un creyente carnal. Así que él se alejó de Dios y se acercó al mundo, y eso fue el peligro que le trajo y el desastre que hubo en su vida. Ahora, mantuvo su fe, sí, pero debilitó sus convicciones. Él mantuvo su fe, pero debilitó totalmente sus convicciones. Romanos 12:1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Lo mismo quiere decir, no os conforméis a este mundo. El problema es que a veces los cristianos, cuando están en un desapego con Dios, en una baja espiritual con Dios, obviamente se empiezan a conformar al mundo y a conformarse con lo que el mundo les presenta. La Biblia dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a estos tiempos. Nosotros, como ya he enseñado anteriormente, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, no somos de este mundo. Dios no nos quita de este mundo para que nosotros seamos pregoneros de justicia, para que seamos heraldos del mensaje de Dios, para que sean hermosos nuestros pies llevando el evangelio de la paz, el evangelio de salvación a toda criatura. Por eso Dios no nos saca de este mundo. Pero Dios no quiere que nos combinemos con el mundo, sino que vivamos una vida separada. El problema es que hay cristianos que no viven esa vida separada. Muchas veces nosotros caemos en el error y combinamos nuestras prácticas con una vida poco separada. ¿Y qué trae eso? Problemas, serios problemas. Escucha esta frase, querido hermano. Si no adoptamos una postura acerca de algo, nos enamoraremos de todo. No sé si lo entiende, lo voy a volver a leer. Si no adoptamos una postura acerca de algo, nos enamoraremos de todo. O sea, un día estaremos aquí, después estaremos allá, enamorados de esto otro, esto otro. Pero la verdad es que siempre tenemos que tener posturas de algo. Convicciones. Como alguien también dijo, tú una creencia la puedes discutir, pero una convicción puedes dar la vida hasta por ella. Claro, las creencias se discuten, pero la convicción no te la cambia nadie. Y eso es lo que le faltó a Lot, y por eso terminó en desgracia. Y así pasa con cualquier creyente carnal. Puede ser salvo, pero qué pena que a la hora de ser pasado por el fuego de la prueba, en el tribunal de Cristo, no tome ninguna corona y sea avergonzado por todos sus desaciertos. Será salvo así como por fuego, pero sin ningún galardón y una vergüenza extrema. Así que Lot no solo se alejó de Abraham, también de Dios. Debilitó sus convicciones y perdió autoridad. Los yernos no le creyeron. Su mujer no lo siguió. Sus hijas no lo respetaron al punto de cometer incesto y crear dos naciones abominables y lejanas a Dios, porque los moabitas y los amonitas tenían a Moloc y a Molco como dioses de sus naciones y no tenían al Dios del padre Lot. Eso muestra que las hijas fueron tan pérfidas como las de Sodoma y Gomorra. Si no fuera porque Lot las sacó, porque Dios libró a Lot, ellas no hubieran vivido. Pero las malas decisiones de Lot le llevaron también a terminar creando dos naciones, no por su voluntad, pero de la forma más humillante y vergonzosa, dos naciones horribles a los ojos de Dios. Segundo punto que aprendemos de esta historia. Lejos de Dios, Lot vivió agobiado y sin fuerzas para ser de influencia. Eso pasa con los cristianos, hermano, cuando uno está lejos de Dios. Ya no tiene la fuerza ni la influencia porque la ha perdido por sus mal testimonio. El testimonio nos hace perder autoridad. Por ejemplo, la situación de esas ciudades no lo hacían feliz, sino que lo afligía. Mire, ahí en 2 Pedro, volviendo, ¿qué dice el versículo 8? Porque este justo, que moraba entre ellos,
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pregunta, a la luz de este versículo, ¿Lot era feliz? Pregunto a todos. No, no era feliz. Entonces, ¿cuál es la idea de alejarse de Dios para ser infeliz? Y eso, querido hermano, es lo que le pasa a muchas personas. Se alejan de Dios para ser infelices y vivir culpándose, vivir lejanos, cuando perfectamente Dios los espera con los brazos abiertos y pueden restaurar, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y déjame decirte algo, y es una buena noticia: mientras haya vida, hay oportunidad. Mientras respiras, puedes estar bien con Dios. Si de corazón vienes y te arrepientes delante de Él, Dios te perdona. Mira, Dios mismo estando en la cruz decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hacían? Se burlaban, lo golpeaban, lo escupían, hicieron escarnio a nuestro Dios y Él los perdonaba. Dios te conoce, Dios me conoce. Conoce tu lado más oscuro y mi lado más oscuro. Y aún así nos amó. Pero el problema es que seguir llevando la autoridad con un doble estándar te hace perder el testimonio y la gente ya no cree en ti. Y este Lot no solamente estaba a la puerta porque era un principal, también estaba a la puerta porque estaba abrumado de la conducta de esos pueblos, de esas ciudades. Los ángeles fueron instrumentos de salvación, pero su estado posterior sería de mayor infelicidad. ¿Cómo terminó todo? Horrible. Tuvieron que drogarlo con alcohol 2 veces para cometer incesto y sus hijas concibieran de él. Qué aborrecible. ¿Usted cree que esto le trajo alegría? Quiero recordarle algo. ¿Cómo era Lot antes de separarse de Abraham? Era bendecido. Sus ganados habían crecido. Esa fue la razón de la disputa. ¿Y ahora qué tenía? Nada. Vivía en cuevas. Era padre y abuelo a la misma vez. Y no tenía ni un control sobre sus hijas. Al punto que sus hijas no enseñaron a esos hijos a caminar bajo el Dios de Lot. ¿Podemos decir que Lot fue salvo así como por fuego? Ahí está el ejemplo. Y eso hace infeliz. Si algún hermano alejado está viendo este video, ¿crees que es un honor ser salvo así como por fuego? ¿Crees que es algo bueno? ¿Sabe lo que estoy tratando de enseñar? Que Lot, aún siendo salvo, aún siendo cristiano, terminó con mucho dolor por sus malas decisiones, por su falta de convicción. Aún hay tiempo de volverse de ellos. Aún Lot, siendo salvado, tenía tiempo de volverse de ellos. Aún Lot pudo haberse arrodillado en esa cueva y, a pesar de haber sido obligado al incesto, haber dicho: perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname Dios, por los pecados que he cometido, por olvidarme de ti. Y desde ahora yo a estos hijos los crío, pero en el amor al Padre. Pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Se anuló totalmente. Hay muchos cristianos al día de hoy que se anulan totalmente. Punto número 3. Lot es una confirmación, hermano, de que la salvación es personal, única e intransferible, pero sí muy influenciable. ¿Me explico, hermano? La salvación es por medio de la fe, ¿cierto? Que dice Efesios 2:8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, pues la gracia es de Dios, ¿cierto? La salvación es de Dios. Dios nos busca, Dios envía, Dios manda. Tú solamente tienes que usar el medio, que es la fe. Poner la fe, creer en Dios. Ahora, el acto de creer es personal.
¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, ¿cierto? Bueno, si no cree, no tiene vida eterna. Pastor, pero hay un versículo ahí que dice, y serás salvo tú y tu casa. O fue salva la casa de Cornelio. Sí, pero porque a ellos les fue predicado el Evangelio y creyeron. Lo dice la Biblia después. O sea, si yo soy salvo, no significa que toda mi casa será salva porque yo soy salvo. Va a ser salvo porque yo voy a influenciar si soy un cristiano maduro, verdadero, que crece con mis convicciones. Y va a influenciar en mi hija Scarlett, en mi hijo Benjamín, en mi hija Laura y en mi esposa. Y va a traer la salvación a sus vidas también. Pero también podría ser que ellos se negaran a creer y yo podría ser lo más salvo del mundo y ellos no serlo, por negarse a seguir al Señor y creer en Dios. Bueno, eso es lo que pasó en la vida de Lot. Lot, como tenía nula influencia, no pudo proporcionar el ejemplo necesario para la salvación de la vida de su familia. Y eso es triste. Eso es muy triste. Es más, es tan personal el tema de la salvación que tú puedes ir a la iglesia domingo, miércoles, siempre, y aún así condenarte al infierno, porque no te salva la iglesia, no te salva el letrero, no te salva la banca, ni te salva el pastor. La salvación, hay un solo medio para llegar al cielo, es a través de Jesucristo y tener fe en Él. Amén. Amén. Entonces, primero, la salvación es por medio de la fe. Segundo, el acto de creer es personal. Yo no puedo creer por Benjamín. Yo no puedo creer por Paola. Yo no puedo creer por Scarlett. Yo no puedo creer por hermano Simón, por hermana Dalila, por hermano Luis. No puedo creer por hermana Katy. No puedo creer por hermana Ana, por hermana Angélica. Ellos tienen que creer. Cada uno de ustedes tiene que creer. Y cada uno de ustedes tiene que crecer. Cada uno. Ahora, que un miembro de la familia crea, no garantiza que los demás crean. Es por eso que nos escribe en Mateo capítulo 10, vamos a Mateo capítulo 10, estas palabras del Señor Jesucristo, Él mismo hablando en el versículo 34 al 37, que dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Saben, hermanos? Cristo está diciendo una gran verdad. Tú tienes que creer en Dios. No puedes echarle la culpa si escuchaste el mensaje, si escuchaste el evangelio, si escuchaste la palabra de Dios, no puedes echarle la culpa a la carnalidad de tu padre, a la carnalidad de tu madre, a la carnalidad de los hermanos. Eso no es tu problema. Estamos en un mundo en donde muchos terminan culpando a la iglesia, ¿no? Que el pastor se equivocó, que el hermano, que la hermana, y todo. ¿Sabes qué? Parece que con esa actitud tú eres más carnal que ellos. Porque tú con tu espiritualidad tienes que influenciar en ellos. Porque tienes que saber que si yo soy salvo, pero mi familia no, eso nos va a traer división. Entonces, es ahí donde yo oro al Señor, dame astucia para poder influenciar en la vida y mostrarle lo mejor de Dios, no lo peor. Y lo peor no es andar peleando, no es andar quejándose, no es andar discutiendo, sino mostrar lo mejor. Por eso, querido hermano, yo oro a Dios para que me dé mucho amor por mis hermanos, mucho amor por cada uno. Se porte bien o se porte mal. Sí, humanamente da rabia cuando se portan mal. Pero mientras haya vida puede aprender, puede crecer.
nosotros a veces traemos división, no porque a veces la haya, somos todos hermanos. Estoy hablando de la iglesia actual. A veces traemos división a la iglesia, tal cual en 1 Corintios, la iglesia de Corintios, porque hay carnalidad. En cambio, en el texto que estamos leyendo aquí en Mateo, Cristo habla de que una persona puede creer en Dios de tal manera que un día va a tener que elegir entre su familia y Dios. Obviamente, aquel que prefiere a mamá y a papá que no creen, o a hijo o a hija que no creen, y deja a Dios, ay, ay, ay. ¿Lo entiendes? Pastor, ¿quiere decir que hay que abandonarlo? No, no está diciendo eso. Estamos hablando acá de creer. Creer. Yo tengo que creer en Dios y por ende comportarme como un creyente de Dios. Si en mi casa no les gusta que yo lea la Biblia, yo la voy a leer igual. Si en mi casa no les gusta que yo ore, yo voy a orar igual. Si en mi casa no les gusta que escuche música cristiana, yo lo voy a hacer igual. Si en mi casa no les gusta que yo ponga videos que me enseñen, yo lo voy a hacer igual. Porque tengo que edificarme, tengo que buscar. Ahora no voy a ser confrontacional, voy a ser astuto para hacerlo de la mejor manera, de que eso influya en su vida de manera positiva, no antagónica. Pero esto aprendemos con el tema de Lot. La salvación es personal. No se transfiere, pero sí influenciable. O sea, podemos influenciar positivamente para que otros sean salvos por medio del testimonio. Como dije, que un miembro de la familia crea no garantiza que los demás crean, pero una influencia de convicciones profundas y espirituales afectarán positivamente a los miembros de la familia. Pongo dos casos. Por ejemplo, en 2 Timoteo, el apóstol Pablo se acordaba de Loida y Eunice, que influenciaron en la vida de Timoteo. Eso es influencia total. De hecho, en 2 Timoteo 3:15 le dice que desde niño has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te hacen sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Influencia total, a través de la Escritura, a través de eso. Por eso, mamita, papito, es importante que tú muestres tus convicciones. Es importante que muestres amor por la Biblia, que te vean estudiando, que te vean orando, que te vean respetando a Dios, porque solo así los demás lo respetarán, a través de la influencia. Eso es lo que no hizo Lot y pagó un precio muy caro. ¿Pero qué hacen los demás? El día de hoy, ¿qué es lo que hacen? No, la culpa es de la iglesia. No, la culpa es del pastor. ¿Sabe? La gente se va con otras mujeres, hombres se van con otras mujeres, mujeres se van con otros hombres, mujeres se separan, abandonan la familia, dejan sus hijos, y la culpa es de la iglesia. La culpa es del pastor, la culpa es del hermano. Y no pueden ver su propio pecado. No pueden ver lo carnales que son. Si es que son hermanos. Eso se lo dejamos a Dios. Y último punto, para ir terminando. Lot es el vivo ejemplo de que el mundo y sus tentaciones arruinan y que en Dios hay salvación y alegría. Eso, queridos hermanos. Juan 16:33, ¿qué nos dice? Vamos ahí. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, qué tremendo versículo. ¿Ah? ¿Qué tenías en el mundo? Aflicción. ¿Qué tuvo Lot en el mundo? Aflicción. ¿Qué van a tener las personas que se van al mundo? Aflicción. En el mundo pueden decir, yo amo a Dios, yo respeto a Dios, soy muy creyente de Dios, pero si eres carnal, si estás lejos de Dios, si no te congregas, si no oras, si no eres espiritualmente robusto, lleno de convicciones, tendrás aflicción. Así de simple, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Vamos a 1 de Juan, saltemos ahí al libro de 1 de Juan, estamos terminando ya, hermanos. Capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. O sea, es totalmente temporal. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa era la convicción de Abraham versus la tentación que sufrió Lot. Lot se dejó persuadir, será por los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, por ese mundo. Tomó malas decisiones, terminó ahí y terminó muy mal, arruinado totalmente. Pero, ¿qué pasó con Abraham? También comete errores. De hecho, inmediatamente después de este capítulo 19, muestra el error de Abraham cuando niega a su propia esposa, por ejemplo, teniendo promesas tan lindas de parte del Señor. También muestra la carnalidad de él, pero también muestra el arrepentimiento de él, también muestra el amor de él hacia Dios, que llegó a ser llamado amigo de Dios. Qué persona más hermosa. Ahí en el 5.19, en el mismo libro, 5.19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y si el mundo entero está bajo el maligno, entonces, ¿qué es lo que puede tener un creyente allá? Aflicción. Solamente aflicción. Terminamos con un versículo, Salmo 16:11. Y quiero que te quedes con este precioso salmo, hermano, que es una verdad irrefutablemente para el creyente, irrefutable para el creyente. ¿Qué dije yo? Salmo 16:11. Leámoslo todos juntos, por favor. Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora sí, leámoslo todos juntos, por favor. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Queridos hermanos, ¿cuál es la senda de la vida, del gozo, de la alegría? La senda de Dios, el camino de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ahí está la alegría. Ahí hay delicias a tu diestra para siempre. Eso, queridos hermanos, es el foco que Lot perdió. Quiero decirte algo. Al lado de Dios hay delicias para siempre. Puede que ahora nos toque sufrir un poco de tiempo, pero no dudes, esta tierra no es para nosotros. Tenemos una Jerusalén celestial. Tenemos algo mucho mejor que Sodoma y Gomorra. Tenemos una ciudadanía celestial. Somos extranjeros y peregrinos. Así que alégrate en las delicias de Dios. Toma por gozo el camino del Señor. Que Dios te bendiga y guarda estas palabras en tu corazón. Oremos. Señor bendito, gracias doy por tu palabra. Pido tu bendición sobre cada hermano. Bendígale grandemente. Y que esté el vivo deseo de cada uno de los que hoy día oyeron el mensaje de ser espirituales y no carnales. Que saquen su pie del mundo y pongan